perdón, aquí sí, disculpen, pero es que los diputados o las diputadas que se opusieron a las reformas que estaban haciendo en el sistema electoral para el voto en el exterior, no es que se oponían al voto en el exterior, es que eso no fue así, sino que se oponían a ciertos componentes de esa reforma que en opinión de ellas, o bueno, de ellas, porque más que todo fueron mujeres las que tuvieron la voz principal en esto, podían como distorsionar o prestarse a una, ¿cómo le podemos decir? Le voy a ayudar. Un principal argumento que plantearon era de que por qué no incluían a los gobiernos municipales. Sí, los gobiernos municipales, sí. Ese fue uno, pero es decir, no es que se opusieron. Lo que pasa es que recordemos que estamos en campaña electoral y entonces ahora se afirman cosas, se hacen afirmaciones tan tajantes con el objetivo de atacar a los candidatos o candidatas de la oposición. Yo sí quiero ser tajante en algo. No, pero miren, no fue así. Hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que mandaba a la Asamblea a legislar el voto en el exterior para todos los para todos va. Para todas las para todos los cargos para todas las y también incluyendo consejos municipales. Pero mire, esa resolución es vieja y yo sí con conocimiento de causa digo que las anteriores asambleas tenían un sistemático bloqueo a discutir el tema del voto en el exterior. Eso sí se lo puedo decir porque yo era el técnico de esa comisión. Hubo 2 seguimientos. Entonces, de la sentencia. Y de hecho la Corte le decía, mire, cumplan. Y siempre le buscaban algún tipo de mecanismo y la discusión se entrampaba por temas políticos. Entonces nunca hubo, yo no quiero decir pues que tampoco se ha inventado la rueda, porque sí había votación para elecciones presidenciales, que el sistema no era el mejor, que era el sistema del voto postal, pero aparentemente había un entrampamiento político sistemático de impedir que la diáspora participar. Esa mirada, claramente. No, pero es que es cierto. ¿Por qué? Es más, en uno de los seguimientos que hizo la sala, prácticamente deja consignado uno de los magistrados que hace un voto razonado que han caído en un delito de incumplimiento de deberes. Prácticamente hay una confesión ahí. Es decir, el bloqueo sistemático al voto del hermano en el exterior, yo creo que es más que evidente. Lo que sucede es que seguimos en incumplimiento, porque el mandato es legislar para voto activo y pasivo, para los diputados, presidentes y alcaldes, y todavía nos falta. Entonces, es más un discurso político cuando se dice no voy a votar para que los hermanos en el exterior voten porque falta esto otro. Yo creo que eso fue un error, pero extremo, de verdad, porque lo que debieron hacer era, bueno, yo voy a apoyar para que mi hermano en el exterior vote, porque es lo que injustamente e ilegítimamente se le ha vedado en el pasado, y hago la salvedad que hago el reclamo que esta asamblea no está cumpliendo tampoco con el mandato constitucional que está en una jurisprudencia de la Corte, porque hay una sentencia, la 156 del 2012, me parece, que tuvo 2 seguimientos. Entonces, no obstante, todavía le debemos a El Salvador, a los hermanos en el exterior. Sí voy a votar para apoyarlo, pero yo no voto para apoyarlo, no hago esa salvedad, pero sí quiero que voten por mí. Entonces, eso sí me parece a mí una incongruencia total. Esa mirada de reojo de Carlos así sospechosa. Eso sí es una burla a la inteligencia del hermano en el exterior. Yo sí quiero aclarar algo, porque no es cierto de que la oposición esté en contra o votó en contra de esa ley. Pero así lo dijo, ahí están los temas de voté en contra porque esto y esto decían. O sea, quiero poner sobre la mesa hechos. Vea, lo que no se acompaña es la ley tal cual se aprobó. ¿Por qué? Bueno, uno de los elementos que todos hemos cuestionado aquí, ¿cómo es posible que me vengan a decir de que todos los que están votando hoy por internet, todos sus votos vayan al departamento de San Salvador cuando hay gente de todo el país? Vea, ¿por qué hay diferencias entre unos que pueden votar por internet y otros que no, cuando todos podían votar por internet? Otro argumento. O sea, entonces, que tú tienes pero esos son sus argumentos, no los diputados. Pero eso no es problema. En su momento, pero ellos dijeron votamos en contra. No lo sé, pero te estoy dando los argumentos. O sea, no es estar en contra de la del pero esos son sus argumentos técnicos. No fue la posición de los opositores. Se plantearon durante la discusión. También quiero poner sobre la mesa algo. Cuando escucho de usted decir
de que el incumplimiento de la oposición anteriormente, déjenme decir algo. No lo dije yo, lo dijo un magistrado en un seguimiento de la sala. No fui yo. Pero ustedes lo han puesto sobre la mesa aquí. Vea. El punto es que la sala ordenó, vea, en seguimiento, que todas las elecciones, presidente, diputados, alcaldes y parlacen debían de ser voto en el exterior. Vea. La Asamblea Legislativa 2021... Se puede empañar con algún caso de con el otro, que estén ahí. Siempre van a haber problemas, sí, pero los problemas deben de ser bien tratados. Sí, bien tratados, pero sobre todo porque hay una percepción en las... Y no solo porque ya sabemos que van a perder, sino que... Pero hay bastante dirigencia de la oposición, gente que milita en la oposición política, que expresa públicamente, no solamente así en lo interno, sino que expresan públicamente su desconfianza a las elecciones, sobre todo al voto en el exterior, y dicen, ya comenzó el fraude, ha continuado el fraude. Ponen ejemplos, entonces que a uno lo hacen, lo ponen a pensar. Entonces, yo no estoy diciendo que tienen razón, pero como en esto, lo que mucho tiene importancia es la percepción que se tiene. Entonces, esa percepción de transparencia, de confiabilidad de esas elecciones se tiene que mantener íntegra. O sea, no podemos arriesgarnos a que se debilite, ojo, la percepción. Entonces, por eso, aquí importante, como decía, el monitoreo, pero también que el Tribunal Supremo Electoral tenga una vocería efectiva, digamos, para que esté respondiendo las preguntas de manera adecuada, y también que... no sé, todas las dudas las vaya disipando. Y aquí solo, yo con mucho respeto, pero creo que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral no es la mejor vocera que tiene la entidad. Es una señora que, es una licenciada que le cuesta expresarse, que no va al grano, que no responde exactamente lo que se le pregunta y que finalmente termina hablando generalidades. Yo creo que debería de haber una vocería más profesional, ¿verdad?, que esté, digamos, disipando esas posibles dudas, y así nos evitamos problemas después de que se esté cuestionando. Pero hay cuatro magistrados. Sí, no, pero yo escuché a la magistrada en otro medio, y lo que sucede es que ella da también su opinión, ¿verdad? Claro. No opina por todo el colegiado. Pero eso es lo que no debería de suceder. Pero todos los magistrados lo hacen, y no es que esté bien o esté mal, pero es que también tienen derecho a dar su opinión individual y la opinión que da el colegiado, ¿verdad? Claro. Pero cuando hablábamos de los diputados, automáticamente que estábamos diciendo se van para San Salvador, y pensé en el tema de los 44, que ahora ya no son 84, ¿verdad? Es imposible no recordar el tema del $1.000.000 de la subida del salario, que curioso, porque realmente cuando nosotros decimos, por lo menos yo estoy de acuerdo en la disminución que hubo del número de diputaciones, creo que era una deuda histórica, es decir, era un exceso que nos costaba a todos los salvadoreños, y cuando nos dijeron, miren, ahora les va a costar menos, yo creo que eso nos dio todavía mayor satisfacción. Claro. Pero venirnos a enterar de que disminuyen a la mitad, por ejemplo, la cantidad de empleados, pero que se suben los salarios y todavía se pasan 1 millón más, entonces, ¿cuál es la reducción, verdad? Yo creo que hace falta cierto nivel de transparencia también, porque si al final estamos votando por diputados, queremos que nos digan claramente si de verdad la reducción nos va a significar un costo menor de pagar salarios, pues no solamente de los diputados, sino que también de todos los empleados, ¿verdad? Porque eso motiva también a votar o no votar, anular el voto, es decir, y todo lo demás. A ver, Juan, sobre ese tema en particular, de lo que mencionaba, de manera relacionando lo que es el tema de la reducción del personal, reducción de diputados, y ahora un incremento. Si quieres te doy la palabra, voy a hacer una pausa, ya me la pusieron la música ahí y nos vamos a ir a la... Yo sí me gustaría solo... ¿Sí? Bueno, qué bien que se están votando nuestros compatriotas en el exterior. Ya tenían habilitada la posibilidad de votar, yo entiendo, en años anteriores, pero esta vez se les ha dado las mayores facilidades para esa votación, y ojalá que la aprovechen, que reflexionen bien sus votos, y que sean después consecuentes con esa votación que están haciendo. Sin embargo, yo siempre le veo un pero, y es que yo estuve viendo algunos videos que circulan por las redes sociales, en las cuales vi algo con mucha preocupación,
y es que en algunos casos me pareció a mí, puede ser simplemente un tema de percepción, pero me pareció a mí que se está usando esas votaciones en el exterior como un instrumento de propaganda para la reelección del presidente Bukele y para los candidatos del partido oficialista. Yo creo que se está utilizando. En segundo lugar, yo creo que hay algunos videos también que a mí me preocuparon en sumo grado, en donde claramente se ve como que inducen a otras personas que ya sea por su edad o por su condición de salud o alguna discapacidad que tengan, no pueden ejercer directamente el voto electrónico por su cuenta, como que les están induciendo al voto. El tono de la voz, la forma en que le dicen, mire, estos son tales y tales, pero si quiere votar por el presidente Bukele, le dicen, es este. Y entonces ya casi que por compromiso, algunas personas, otros no, ¿verdad? Otros por convencimiento, pero otros por compromiso, siento que se ven así como, no sé, como obligados pues a votar por quienes le están insinuando. Y otra cosa que a mí me gustaría que me lo aclararan ahora mis colegas que son expertas en el tema, es el tema del sistema biométrico. Inicialmente yo tuve conocimiento que no se iba a usar ese sistema de identificación biométrica en el proceso de votación. Luego dijeron que sí se iba a utilizar, pero después parece que no se está utilizando. Entonces, para mí el sistema de identificación biométrica es fundamental para darle mayor credibilidad a estos resultados. Que votan en el mundo por postal, ¿es fraude también? No, eso no es cierto. Con nuestra historia, sí es un fraude. Pero eso es importante, que el presidente Bukele vetó esa ley. Ya se sabía el fracaso de ese tipo de voto, y entonces ¿cuál era la idea? Que siguieran sin no poder votar. Carlos, era una ley, Carlos, para buscar a cumplir la sentencia. No sé si me dejan terminar. No, yo solo... ¿Me pueden dejar terminar? ¿Vas a terminar? No sé. Dale. Voy a esperar a ver si me dejan terminar. Entonces, ¿cuál es el punto? Había una ley, y esa ley no estoy hablando del mecanismo de votación que iban a ocupar, si era postal, por internet, por volados telepáticos, no estoy hablando de eso. La ley incluía el voto de todas las modalidades, que era presidente, diputados, alcaldes, Bukele la veta. Esa asamblea legislativa supera el veto de Bukele, y se hace ley. Entra la nueva asamblea legislativa y la deroga. ¿Verdad? Y quita el voto de alcaldes y de Parlacen de la ley. Entonces, ¿quién es el que está bloqueando que puedan votar los hermanos del exterior por alcalde? ¿Quién es el que está dirigiendo que los votos por internet sean solo a un departamento? A eso se oponía la gente de la Asamblea Legislativa, a esa forma de aprobación de la ley. No es responsabilidad del tribunal, el tribunal está cumpliendo la ley, pero ha sido manipulada de tal forma en que quitan una elección, porque no les convenía, porque si vamos a revisar encuestas, todavía las encuestas siguen castigando grandemente la mala gestión y pésima gestión municipal de Nuevas Ideas. Entonces, habría que quitar eso también de la mesa. Entonces, esas cosas son las que se cuestionan de la aprobación de la ley. Pero es lo mismo que se cuestionó antes. Yo quiero decir algo. Es decir, antes estaba mal cuestionarlo y ahora está bien cuestionarlo. Lo que se cuestionó, solo permítame decir esto, lo que se cuestionó y la ley que se aprobó, ¿verdad? Y por lo que se abstuvieron o se pusieron en contra diputadas de la oposición fue porque se consideró que esa ley que que primero se derogó y después se volvió a aprobar, la que se aprobó ya en la era de Bukele, era una ley como que confeccionada a la medida, a la medida del partido oficial. Ese es el tema, ese es el punto. Y yo lo que quisiera es que no se tergiversara, porque fíjese que en tiempos de elecciones, así como en tiempos de guerra, la verdad se manipula y se usan, ¿verdad? Y la gente que no se informa o que no analiza suficientemente los hechos, los datos, termina repitiendo, como por ejemplo eso de que ahora quieren que nos voten, que les votemos, y no querían que votáramos, y no es eso. Yo creo que hay que hacer ciertos matices, ¿verdad?, en cuál fue la postura y cuáles fueron los debates que se dieron en el Pleno durante la discusión de esa ley. No, yo sostengo mi posición. Yo hubiera votado para que votaran y hubiera hecho la salvedad de las observaciones que tenía, pero votar en contra es categóricamente decir, no lo voy a dejar votar, pero sin embargo quiero su voto. De verdad que a mí me parece
parece eso un verdadero insulto a la inteligencia del hermano en el extranjero, que ahora le están pidiendo el voto, pero votaron en contra. Y es que definitivamente, vaya, la ley anterior, si la derogaron ahora, porque ese voto postal que estaba recogido en esa ley era como decirles ahora a los no partidarios, ustedes pueden, no hay no partidarios en las opciones. Es porque el decreto no garantiza nada, porque las instituciones y los funcionarios... Pero dice paulatinamente, dice. No, porque con nombre y apellido tenía la fecha en cuál elección debía estar aprobada. Y hubo prórroga después. No, y hubo 3 prórrogas. La Asamblea pedía prórrogas. La legislativa aprobó eso. Porque querían cumplir la sentencia, no querían garantizarle el derecho a la gente. No, había una sentencia que cumplir. Y no que las sentencias se cumplen. Yo te vuelvo a insistir en eso. El problema no era el mecanismo. Pues sí. No era el mecanismo. El tema que estamos discutiendo es que había una sentencia que había que cumplir, que se cumplió, y que este gobierno... No se cumplió porque la sala no dijo que se cumplió, dijo que se cumplió una parte. ¿Cómo no? No dijo que se cumplió todo. La Asamblea 2018 aprobó el voto para todos los tipos de elecciones. Te digo, mira, porque los trabajos son confidenciales, pero yo era el técnico de esa comisión. No, pero de esa comisión yo era el técnico. Por eso. O sea, no puedo dar infidencia del trabajo, pero no es así. Y las discutimos aquí para que veamos el contenido de la sentencia. Y vemos, es que mira, la ley estaba más, los diputados se preocuparon más por cumplir la sentencia que por potenciar el derecho. Dejaban lo mismo, ya tenían los datos de que había sido un fracaso el voto postal y seguían empecinados de que fuera el mismo sistema postal. En ningún momento de esa ley, solo termino, en ningún momento de esa ley pensaban en el voto electrónico como un mecanismo de potenciar el derecho. Es una decisión entonces no puedes decir, entonces no se puede decir que la anterior ley, por eso, y así como ha sido una decisión esta. Por eso ha sido una decisión que también está siendo manipulada. No, y que los datos te están demostrando con hechos que es más efectiva que la anterior. Son números. La legislativa crea dos tipos de salvadoreños en el exterior. Los de a pie y los electrónicos. Los electrónicos 740,000 pueden votar dentro de un mes entero y los de a pie solo un día. Porque tenés que verlo presencial, porque tu dirección está en internet. Imagínate que alguien, ¿cómo no? Imagínate que alguien, yo podría votar acá, puedo votar acá y me meto al teléfono y voto también. Vamos a poner de acuerdo sobre ese argumento, ¿sabes cómo? Con la validación biométrica que están haciendo en este momento, la misma validación biométrica pudiste haber hecho para esas personas. Por internet. Para identificar. Entonces, no es la identidad pero entonces si yo no necesito estar en tránsito para votar por internet, entonces. ¿Cómo? O sea, si me decías que le habilitabas al que tiene el DUI acá para votar por internet, aunque viva en otra parte del mundo, no es necesario que yo esté en otra parte del mundo, porque tú y yo